Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Hola, bienvenidos a Didáctica Online una vez más. Hoy tenemos un programa y una invitada muy especial, a doña Yanira Fonder de Hernández, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia. Bienvenida. Gracias, Sofía. Realmente un verdadero honor estar aquí en Didáctica Online con ustedes. Bueno, para nosotros igual, y más que estamos esta semana celebrando el Día Internacional de la Paz. Un día que realmente pasamos a veces por alto y es tan importante. Esta mañana tempranito yo leía un poquito de la cultura de la paz, porque a uno le suena como, ¿y qué es eso de cultura de paz? Y uno piensa, cuando le dicen paz, uno automáticamente lo que se va es a tranquilidad, silencio, hablar bajito, andar tranquilo. Pero realmente la cultura de la paz lleva a más cosas y tiene más compromiso en la persona, o sea, va más allá de simplemente como de repente definiríamos la palabra paz o lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en paz. Entonces, nada, quisimos recibirla para que nos cuente un poco de su fundación, cuál es el fin que ustedes buscan, cómo trabajan. Bien, pues ya la Fundación Vida Sin Violencia tiene 13 años trabajando en lo que es la prevención de esa cultura de paz que tanto necesitamos y de la prevención de la violencia contra la mujer y la familia. Nuestra misión es eminentemente educativa. Entendemos que la piedra angular de la prevención es la educación y así podemos transformar lo que son actitudes, valores y comportamientos para que la sociedad rechace la violencia como un método que hemos normalizado para solucionar los conflictos. Siempre decimos que los conflictos son parte del diario vivir, que el problema está en cómo podemos gestionarlo para darle una solución adecuada. Cuando hablamos de cultura de paz, nos estamos refiriendo a educar con amor, a educar con respeto. Decía la que gestionó el método Montessori, María Montessori, sí, que normalmente todos y todas queremos educar para la paz, pero lo que educamos es para la competencia. Que educaríamos para la paz cuando enseñemos a los niños y a las niñas desde primera infancia a cooperar con los demás y a respetarlo. Y a solidarizarlo. Competencia y a veces a la reacción, sin darnos cuenta. Exacto. Porque le vamos pidiendo a los alumnos que sepan defenderse, que sepan postular su testimonio, que sepan decir con claridad qué quieren y muchas veces, como usted dice, no los enseñamos de manera adecuada. Exacto. Y partimos desde nuestra entidad de que la violencia es una conducta aprendida y que podemos desaprender. Pero desaprender en base a la educación, a la toma de conciencia, a la voluntad y al sentido de compromiso de cada quien. Entonces, Sofía, la primera escuela es el hogar. Es el hogar donde los niños y las niñas aprenden a cómo relacionarse y desarrollarse. Entonces, nosotros como papá, mamá o tutores tenemos que modelar con el ejemplo. Porque lamentablemente en nuestra nación, el año pasado se dio a conocer un estudio de que el 64% de los niños y las niñas siguen siendo educados bajo maltrato. Tenemos, culturalmente, lo tenemos muy arraigado en ser un país violento y en entender que a través de la violencia vamos a obtener mejores resultados. Y no es así. Lo vemos hasta en un supermercado con un niño chiquito que le quiere poner la manito a una galletita en una góndola y hay una madre detrás que le da un jalón o le jala una oreja o le jala el cabellito si tiene una colita. O le grita. Y sí, o sea, somos culturalmente hemos sido educados de esa manera. Entonces, como sociedad tenemos que pensar que la violencia genera más violencia. Que ese niño o esa niña cuando hace esa rabieta, quizás está buscando la atención de esa mamá, de ese papá o de ese tutor que está con él. O ni siquiera la atención, le voy a decir. Quizás ese niño se ha acostumbrado a que para que lo escuchen,
es de esa manera, que no lo escuchan de otra manera. O sea, que si el niño de repente ha tratado de mami de manera, vamos a decir, calmada, en paz, no le hacen caso, entonces déjame gritar, porque en esta casa es gritando que nos entendemos. Y mira, Sofía, nosotros, yo digo que nos lacera el alma cuando en unas charlas, en cualquier institución, ya sea pública o privada, se para un adolescente de unos 12 años y nos dice que su mamá le dice que no sirve para nada, o que su papá la maltrata con manguera, porque le cree al varón y no a ella como niña. Entonces, siempre decimos que la palabra tiene mucho poder. La palabra es capaz de alegrarte, de estimularte a ser una mejor persona, pero también es capaz de hacerte sentir que no vales nada, de lacerar tu autoestima y de hacer, si constantemente denigramos a nuestros hijos, lo maltratamos verbalmente, que duele más que físicamente, porque sabemos que un jalón de pelo pasa. O sea, sí, un jamaquión. Pero la palabra, constantemente decirle, tú eres bruta, tú no sirves para nada, tú eres el tímido o la tímida, tú eres el hiperactivo. Etiquetar, comparar, todo eso daña la autoestima de los niños y las niñas. Y lo cometemos tan normalmente, de manera natural, que a veces no nos ponemos a recapacitar en las palabras que ofrecemos. Yo sigo una página en Instagram que se llama Big Life Journal. Es realmente, los consejos son para padres que están básicamente iniciando la educación de sus hijos, o sea, de niños chiquitos, pero los consejos realmente, cuando uno los lee, se aplican hasta con los adultos, porque también tenemos esa mala concepción de que entendemos que lo que podemos hacer con un niño no se puede replicar con un joven o un adulto. Ya decimos joven a partir de los 12 años. Sí. Y no, la realidad es que lo que yo hago con un niño de 6 años, lo puedo hacer con un joven de 15, 16, lo que claro, mi lenguaje tiene que ser diferente, mi lenguaje gestual va a ser diferente, pero el fin es el mismo. Y en estos días salió uno de los consejos que decía, uno de los facts, de los factores que salía era que por cada marca verbal negativa que le haga un niño a un joven, se reconstruye con 3 marcas positivas. O sea, lo que usted dice, si yo le digo, tú eres un irresponsable, esa palabra cala de una manera que ese joven, ese niño tiene que escuchar 3 halagos positivos obviamente durante un tiempo, como para entender que él no es un irresponsable. Aclaro un poco, no es que voy a ir y le voy a decir, mira, tú eres un estúpido. Y entonces a los 5 minutos, pero tú eres linda, bonita y responsable. No. Sino que entendamos que el hecho negativo necesita 3 hechos positivos para borrar un poco el negativo. Exacto, el negativo. Y me llamó la atención, yo decía, wow, mira cómo un negativo necesita 3 veces el esfuerzo. Multiplicar ese reforzamiento de lo positivo. De lo positivo. Y eso es lo que conlleva la cultura de paz. Educar con amor, educar con respeto, con valores de empatía, de tolerancia a las diferencias, pero siempre respetando ese ser humano sin importar la edad que tenga. Sí, el tema de la edad es muy importante. Que la gente entiende que tú eres chiquito, no te mereces respeto. Me merezco respeto. Y no es ser permisivo como padres, madres o tutores. Es ponerle el castigo, ¿verdad?, adecuado a su edad. Si le gusta la tableta, retirarle la tableta, retirarle el celular, la salida, comer helado. Sí, la consecuencia debe de ir correlacionada a la edad, al espacio y a la actividad. Así es. Que ese niño o esa niña entienda que no es que sus padres no lo quieren, sino que desaprueban la conducta realizada. Sí, y que ante un mal hecho hay una consecuencia. Exactamente. Que es la misma consecuencia de yo choqué, tengo una consecuencia. Claro. Entonces, hay que tener límites muy bien establecidos y definidos en la familia, principalmente porque a veces como padres y madres queremos darle toda la responsabilidad a los docentes, pero la escuela es la segunda. Es el segundo hogar. Es el componente. Es en la casa. El complementario, perdón. El complementario, exactamente. Y nosotros tenemos mucha experiencia de dinámicas que ponemos en los colegios y la actitud, lamentablemente, de los niños y las niñas es agredir al compañero cuando se siente ofendido. Eso lo tienen normalizado, esa conducta.
Quería preguntarle, doña Yanira, ¿de qué manera ustedes impactan? O sea, la fundación, entiendo Sí. súper claro su función Ajá. y su mensaje, pero ¿cómo llevan a cabo? Bien, nosotros tenemos un proyecto que se llama Promoviendo la Paz en mi escuela, en mi familia y en la sociedad. A quienes empezamos primero a formar son a los docentes, para que ellos como modelo modelen una conducta adecuada y sepan cómo también manejar esos casos de conflictos y de violencia que se dan en los centros educativos, que sabemos que ninguno está exento de ellos. No, ni público ni privado, se da en todos los centros. Se da en todo, como es la violencia, que se da en todas las clases sociales, sin importar que sea. Entonces seguimos con los estudiantes, nos asistimos de profesionales en la conducta. No podemos abordar esta temática de la cultura de paz sin también abordar a los padres y las madres, porque tiene que ser un abordaje integral, y así lo hacemos. Casi siempre nos llaman las psicólogas de los centros educativos y bueno, coordinamos los temas que entiende que más necesita el centro, ya sea manejo de conflictos, disciplina positiva en el aula, prevención del bullying. Abordamos también lo que es el noviazgo feliz, que es para que esas adolescentes sepan esas primeras señales de violencia en los noviazgos. La inteligencia emocional, porque es importante. Es bueno aclarar que la violencia existe mujer-hombre, hombre-mujer. Exactamente. Porque también tenemos esa idea de que la violencia nada más es del hombre hacia la mujer, pero hay mujeres muy agresivas. Sí, pero estadísticamente se ha demostrado que es más del hombre hacia la mujer. Pero hay muchos casos que yo digo que es una pena que en pleno siglo XXI también vemos a mamá quemándole la manito a su niño como una forma de hacerle entender que no tome lo ajeno. Entonces, tenemos que trabajar todos y prácticas todas. Sanas. Totalmente, una crianza positiva, modelando, como te dije, siempre el ejemplo y respetando a la persona. Entonces, los centros educativos, por ejemplo, que estén interesados en ese proyecto, en pertenecer, o no sé si cómo es la afiliación con la fundación, simplemente llaman a la fundación. Piden colaboración para y reciben estos proyectos. Y tratamos de tomar un tiempo en cada centro para ver, porque sabemos que una conducta violencia no se cambia de la noche a la mañana por una charla, pero yo soy de la que creo que va dejando una semillita de reflexión. Entonces, esa semillita de paz. Por ejemplo, tuvimos una experiencia muy linda de una chica del sector Los Girasoles que en principios hicimos un plan piloto con la Procuraduría y ella decía, ustedes no saben lo que significó para mí hablar de la palabra autocontrol, porque mi hermano y yo no nos soportábamos, todos los conflictos en la casa terminábamos peleando y ella misma se dijo autocontrol, y como que se calmó, así, respiró, se alejó un rato de él y pudo como asumir con una actitud más positiva y de respeto hacia su hermano después. O sea que algo se va quedando. No, instaurar técnicas en esos jóvenes. Exacto. Porque como usted dice, se queda la semillita, pero también le dejan las herramientas de esas técnicas de cómo yo voy bajando ese aprendizaje que tuve de esa casa. Y le hablamos mucho de tener una escucha activa. ¿Por qué es importante? Porque así conectamos con la persona, comprendemos lo que nos dice y el conflicto a veces puede solucionarse de una mejor manera y hasta enriquecer esa relación. Pero si no aprendemos a escuchar bien, quizás tergiversamos el conflicto y entonces termina no escuchamos. Violentándose a la otra persona. Claro, y otro factor que se ha agregado es el tema tecnológico, que ahora la comunicación es escrita por un WhatsApp y realmente se malinterpretan muchas cosas porque yo le pongo el tono que yo quiero. Exacto. Si recibo un mensaje y siento que ese mensaje lo que dice es un poquito amenazante hacia mí, entonces de una vez reacciono porque le estoy poniendo un tono y estoy sintiendo que es amenazante. Pero algo que es importante en todo lo que conlleva la cultura de paz es saber identificar qué emoción estamos sintiendo en ese momento. Si es tristeza, enojo, rabia, ira, ponerle nombre y saberla gestionar.
porque no tenemos nunca que dañar a la otra persona. Yo pienso que cada quien da lo que lleva adentro. Ujú. Y lo ideal es, yo digo que cada día es un regalo de la vida y que tenemos que aprender a vivir, a convivir pacíficamente y en armonía, porque eso nos aporta salud, nos aporta alegría, nos brinda estímulo para seguir adelante en todos nuestros proyectos. Aportar, porque cuando Sí. uno anda con buena actitud, con una buena respuesta, tranquilo, uno aporta. Uno Claro aporta que la sí. calma, hasta en el tráfico. A mí me pasa que realmente estamos viviendo, no sé si ustedes desde la fundación lo han sentido, como un momento sentimos a las personas alteradas. O sea, Totalmente. uno sale a la calle, el del supermercado está alterado, el que despacha el jamón y el queso está alterado, o sea, el de la calle, todo el mundo está como alerto, como que cuál va a ser mi siguiente respuesta. Y yo a veces voy manejando y digo, bueno, si no puedo doblar, ¿por qué voy a bloquear la intersección? Como que, porque es normal que si la bloqueo, el que viene por aquí pues se altere porque lo estoy. Entonces yo digo, con pequeños cambios se arreglarían tantas cositas como. Y yo creo mucho también en la asertividad. Yo creo que cuando uno recibe una reacción violenta y uno le responde a esa persona como, perdón, pero ¿qué pasó? Yo no le estoy hablando mal, no le estoy gritando. No. Esa persona empieza como a bajarse, yo digo, Así como mismo a es. regularse. Cuando viene tan agresivo y tú le bajas el tono, Ujú, ¿en qué te puede ayudar? ¿Te pasa algo? ujú, ¿En qué entiendes que me equivoqué? O sea, le bajas la entonación, ya desbloquea a esa persona. ujú. Pero si le contesta con la misma ira en que te lo está diciendo, pues ahí el conflicto se agrava. Y por eso vemos una sociedad como estamos, Ujú. tan violenta en todos los niveles. Sí. Y hay un tema también, yo creo, de ceder. La gente entiende que si cede ante una agresión, me estoy dejando violentar del otro, me estoy dejando aplastar. Y yo a veces, yo soy, en ese sentido, yo soy bastante como, yo digo, espérate. No, a mí no me gusta el conflicto. Yo soy, claro, tengo mi carácter, me considero una gente Exacto. fuerte de carácter, pero no me gusta el conflicto. Me trato de. Pero yo creo que la gente se siente que cuando uno no entra en el campo de batalla, de alguna manera te estoy dejando ganar. Y a veces hay que dejar ganar al otro. Exacto. Todo depende de la actitud que asumamos ante estas adversidades. Yo creo que lo que tenemos que tener pendiente como personas que razonamos es que tenemos que aplicar el pensar antes de actuar. Ujú. No actuar por impulsividad. O por manada. Exacto, porque al final, ¿qué genera eso? Mucho más Sí. violencia. Y Y sobre consecuencias funestas. Ujú. A mí de verdad que me parte el alma cuando yo escucho noticias o leo en las redes, como el caso reciente de un señor que le mandó a bajar la voz a otro y murió amacheteado, o sea, con un arma blanca. O sea, ¿por qué hay que llegar a esos niveles irrazonables? Eso No, y no se es- involucran vidas, se daña la vida. O sea, no solo daño mi vida, la vida de la persona que Exacto. agredí. Y de toda sino una familia. Hay dos familias involucradas. Hay una serie de componentes, o vamos a decir, de islas que se van sumando a un hecho Así es. que yo digo, la gente no está midiendo cuál es la consecuencia de mi Las acto. consecuencias. O sea, mi acto no solo me afecta a mí o a la otra persona con la que tengo la diferencia, mi acto afecta a todo un grupo de personas. Así Entonces, mismo es. ¿qué estoy haciendo como para eso? Yo creo que es muy importante a nuestros jóvenes instruirlos en ese mensaje, en mi accionar, cómo afecta a los demás. Porque los jóvenes a veces entienden, no, ese es mi problema. Exacto. Yo fui que me quemé, yo fui que le hablé mal al profesor. No, pero tu accionar tiene una consecuencia Ujú. que Pero que fíjate, arrastra. Sofía, que también el joven es producto de la crianza y del Ujú. modelo que ha tenido. Que si en casa ese papá o ese tutor lo ve ejerciendo violencia para resolver los conflictos, lo va a normalizar. Ujú. Cuando como papá le decimos al niño que viene agredido del colegio, dale más duro Mañana tú para le que das. para que él sepa que tú eres un hombre, dale más Ujú. duro. Estamos abriendo Ujú. las puertas para que ese niño sea agresivo.
Le estoy dando la baraja del permiso. Exacto. A que puedes agredir y estás apoyado por nosotros. Exacto. Sí, completamente. Cuando hablamos mentira y no queremos que nuestros hijos hablen mentira, ¿cuál es el ejemplo que le estamos dando? Sí. Entonces yo pienso que no podemos culpabilizar a los jóvenes per se, sino a quienes los formaron, aunque el joven tiene la capacidad de ser resiliente y de decir, si en casa vi esto, yo no voy a hacer este modelo. Sí, los jóvenes, sobre todo nuestros jóvenes de hoy, que tienen tanto acceso a la información. Ya tenemos jóvenes, o sea, tenemos de todo, yo creo. Tenemos un % alto de jóvenes interesados en superar su casa, su familia, o sea, en ser mejor producto de lo que su familia le da. Como tenemos jóvenes que son el producto de su casa y se quedan ahí, y tenemos otros indiferentes. O sea, definitivamente yo creo que esto es un tema que si lo analizamos con psicólogos, tenemos como una variedad de jóvenes. Pero definitivamente sí, nuestros jóvenes tienen una cantidad de información hoy en día que si quieren ser mejor versión, lo van a hacer. Lo van a hacer. Y si se quieren quedar en su mundo agresivo, oscuro y negro, también lo van a hacer, porque también hay un grupo que los acoge. Exacto. Entonces, por eso es tan importante. Nosotros desde Didáctica hemos hecho varios programas que siempre hacemos el llamado a los padres de comuníquense, investiguen, vean qué están viendo sus hijos. Exacto. O sea, deténganse, porque la influencia puede ser súper positiva como puede ser súper negativa. Así mismo es. Por el bombardeo que existe. Doña Yanira, vamos a ir a una pausa. Se nos fueron, el primer tiempo se nos fue volando. Rapidísimo. La verdad que es un tema con muchas aristas, pero volvemos en un momentico. En breve regresamos con Didáctica Radio. Hola, quiero vender mi carro. Claro, dígame las especificaciones. Actualmente tiene 7,000 kilómetros de grandes conversaciones con mis hijos, sensor de emociones, capacidad para muchas risas y lo más importante, viene con felicidad de fábrica. ¿Y por qué lo vende? Es tiempo de que otras personas construyan sus propias historias en él. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Solicita ya en popularenlinea.com, cualquiera de nuestras sucursales y en distribuidores autorizados en todo el país. Banco Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Didáctica Online. Muy felices hoy de tener aquí junto a nosotros a doña Yanira Fonder de Hernández de la Fundación Vida Sin Violencia. Hemos tenido una primera sesión súper interesante. Y la verdad que uno a veces dice, no, esto es un tema fácil, en 40 minutos acabamos, pero ¿qué va? Nos van a faltar minutos y horas para seguir hablando sobre este tema de la cultura de la paz. Le damos las gracias al Banco Popular que hace posible este programa, a Pink Tree Studios que siempre nos recibe todos los martes para nuestra grabación. Y nada, muy felices de que cada día se van sumando más personas a nuestra comunidad. Recuerden que nuestros programas están en Spotify y en YouTube, que pueden ahí buscar temas de interés. Didáctica siempre tiene algún tema que los puede ayudar desde la casa. Así que no dejen de seguirnos y tener, bueno, pues su cita todos los martes con nosotros. Sí. Bien, Sofía, para seguir construyendo la cultura de paz, pues no podemos lograr cambios sociales sin lograr cambios personales. Entonces tenemos que aplicar la autorreflexión y ponernos a pensar cómo nos estamos relacionando en casa, con nuestros seres queridos, en el trabajo, con nuestros compañeros y socialmente, como tú decías, en la calle cuando se nos presentan esas adversidades. Y a partir de esa reflexión, pues entender que merecemos convivir pacíficamente, que merecemos respetar y ser respetado en todos los niveles. Y deconstruir muchos mitos, por ejemplo, de la violencia que dicen que solamente se da en las clases sociales más bajas, cuando está presente en todas las clases sociales, en todas las edades. Y seguir aportando de una u otra manera desde cada espacio,
porque debe ser un compromiso individual. No, la violencia definitivamente no tiene ni género, ni clase social, Así ni clasificación A, B, C, D, ni espacio. La violencia simplemente se da. Así mismo. Y como es. decíamos al principio, definitivamente somos un país de cultura agresiva, da pena decirlo, Sí. pero son esquemas que hemos querido, yo diría que esta generación nueva queremos ir rompiendo poco a poco, y hace muchos años que se vienen haciendo los esfuerzos, pero todavía nos queda mucho por aprender. Así mismo es. Creo es importante que siempre hay un momento para cambiar. O sea, porque hay personas, yo soy así, ya yo tengo 50, 60, 70 años y yo no voy a cambiar. No. Cuando se quiere cambiar una conducta, una mirada de algo, se logra ese cambio. Lo que Así pasa es mismo que, claro, Claro, tiene que tener voluntad y reconocer. compromiso. No, y reconocer, Exacto. porque hay gente que, bueno, yo soy Exacto. súper chula, yo no soy agresiva. No, tú tienes que reconocer Exacto. que quizás sí, tú tienes una dificultad, tú tienes una situación o tú eres reactivo ante ciertas cosas. Exacto. Entonces, lo reconozco y ojo, no solo es reconocerlo, porque también hay gente, sí, yo soy fuertísima, pero ¿qué haces con Ajá. eso? ¿O a qué tú te refieres con No, fuerte? exacto. Porque, Ponerte a pensar sí, en qué no- te favorece ser fuerte. sí, porque no es fuerte de fortaleza, que soy una persona echada para adelante, Oye, salgo yo a creo trabajar y que- a luchar. No, quizás que tú eres fuerte ante la adversidad y Ajá. reaccionas agresivo. Entonces, Ahora, Sofía, no podemos dar lo que no tenemos. exacto. Yo creo que lo primero es como seres humanos cultivar esa paz interior. Cuando tú te sientes bien contigo misma, con lo que haces, que te sientes que eres una persona que tiene tu autoestima estable, Ujú. porque Bueno, yo le digo a la no gente. podemos permitirle al otro que venga. Todo está en Sí, nuestra actitud. Ajá. A menospreciarnos, a humillarnos. Nosotros como personas somos que le damos permiso a Al los otro. demás Ujú. a hacernos sentir mal. Yo el otro día comentaba, hay tanta información. Claro, tenemos que ver las fuentes de la información de donde la leemos Exacto. y los estudios que leemos y los consejos que leemos. Pero hoy en día hay tanta información que los padres, a veces yo digo, no quieren realmente hacerlo mejor. Porque con tanta información de manera gratuita, porque hay gente que dice, no, yo no tengo dinero para ir al psicólogo, no tengo dinero para coger un curso, no tengo tiempo de ir a la charla del colegio, no tengo tiempo de irme a sentar a escuchar lo que la fundación me está ofreciendo. En la internet, coge tu tableta, coge tu computadora, Así tu mismo celular, en un consultorio médico esperando, en una cita, en un momentico libre en tu espacio de comida, lo que sea. Hay tanta información en nuestras manos. Y yo digo que siempre aprendemos. Siempre. Porque Yo- no lo sabemos todos, siempre aprendemos. De todo lo que uno lee, a uno se le queda, yo digo que se le queda algo. ¿Algo? Es Alguito. como esas semillitas que yo te digo que vamos sembrando día a día. Ahorita usted mencionaba el tema de la mentira, que también es culturalmente lo tenemos arraigada, la mentira, pero es una cosa que decimos mentira hasta sin necesidad. O sea, es algo cultural, como el otro día yo hablaba con mi esposo que tenía una cita con una persona y esa persona le contestó en un momento, estoy de camino, pero nunca llegó, nunca apareció, nunca volvió a coger el teléfono. Y le digo yo, tú sabes que no es por malo, es que culturalmente tenemos miedo de enfrentar, o sea, de llamar y decir, hola fulano, mira, se me hizo tarde, no voy a poder Exacto. llegar. Es más De hablar fácil con la verdad. es más fácil simplemente no te respondo. Y entonces ya tú estás entendiendo que ante mi no respuesta es porque no voy a llegar. Nosotros desde Didáctica ofrecemos una charla de la mentira en los niños. Y yo siempre le pongo el ejemplo a los padres. Yo le digo, lo más sencillo, ustedes no quieren que los niños digan mentiras. Sin embargo, cuando las abuelitas o los abuelitos o la vecina llama, Exacto. Dile que no delante, estoy aquí. lo primero que hacemos es, dile que no, dile que yo no estoy aquí, dile que yo salí, dile que la llamo ahorita que me estoy bañando. Entonces, es una excusa, vamos a decir, que no le vemos la malicia, porque no es, wow, la mentira. Pero ya yo le estoy enseñando a ese niño técnicas de cómo mentir. De cómo mentir. Así De- de simple. O sea, tan sencillo como Y eso. lo normaliza y lo replica. O, Porque es lo que vieron. o tan sencillo, salimos a comer como familia, el camarero quizás cuando uno termina, ¿todo estuvo bien? Sí, todo bien. Y cuando el camarero se voltea, malísimo, aquí no volvemos. Exacto. Entonces, claro, de manera grosera yo no le voy a decir a esa persona, tuvo malísimo, pero quizás, bueno, la comida tuvo un poquito regular, no era lo que esperábamos. Ujú. Pero yo delante de los niños ahí mismo, en fracciones de segundo,
estoy utilizando dos argumentos de mentira. Entonces, y es que los niños y las niñas son esponja y aprenden más de lo que ven que a veces de las mismas palabras que les decimos, o que predicamos con el ejemplo, como dije anteriormente. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta eso, porque después queremos que tengan valores cuando no se lo ofrecemos. Sí, realmente es así. Dentro de los proyectos que ustedes tienen, vamos a decir cuál ha sido el más exitoso, dónde mejor resultado han visto, trabajando con el joven, con la familia, con el profesor. Bueno, tanto con los docentes. El mejor resultado, ¿cuál ha sido? Tanto con los docentes como con los estudiantes. Por los testimonios que recibimos. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles han sido? Los testimonios que recibimos de las mismas directoras de los centros educativos cuando ven un cambio en la conducta. Como te decía, en un principio íbamos al sector Los Girasoles y la directora nos decía que allí se lanzaban el desayuno escolar unos con otros, o sea, y después de recibir todas las instrucciones, claro, con los especialistas en la conducta que le llevamos, pues la conducta fue cambiando y había mucho más respeto y más diálogo en las relaciones de estos niños y estas niñas. ¿Ustedes edifican más en cambio propio de cada uno? O sea, ¿cómo se va haciendo ese trabajo más, vamos a decir, más palpable? ¿Técnicas propias a cada uno? Sí, técnicas propias y grupales. Eso. Porque le ponemos dinámica en las charlas para que ellos reflexionen sobre los más valores. Más lúdico, me imagino. Exacto. Para que haya más empatía, más solidaridad. Con ese compañerito y compañerita. ¿Han tenido la oportunidad de trabajar sector privado? Claro que sí. Hemos suscrito un acuerdo con el Infotet. Qué bueno. Y hemos tenido en sus servidores, hemos dado varias charlas. De hecho, a final de este mes también tenemos una sobre acoso laboral. Hemos trabajado manejo de conflictos, también en industria y comercio. Hemos tenido intervenciones con sus empleados y una parte importante de los sectores que hemos abordado, el tema de manejo de conflicto, es también con los agentes policiales. Wow. Donde vemos que ahí tenemos una gran labor como país. Como país, una institución que debe brindar esa seguridad y muchas veces sus miembros se ven envueltos hasta en casos de feminicidios. Entonces, es una labor, esa cultura de paz que hay que abordarla en todos los sectores a nivel nacional. Sí, y el policía siempre ha sido visto, o bueno, se pretende ser visto como una figura de autoridad respetada. Respetada. Porque esa también tenemos esa concepción, también tenemos mucho que autoridad lo vemos como este es el que manda y no se puede decir que no. Exacto. Autoridad es una persona que debe... También escuchándolo a ellos, vemos cómo ellos mismos se sienten irrespetados por la población. Claro. Porque hay que oír todas las campanas. Sí. Ellos recuerdo que en tiempo de pandemia, cuando iban a esas redadas en los barrios del Teteo, nos decían que la agredían hasta físicamente a ellos. Y ellos por cuidar, ¿verdad? Su trabajo y la institución no replicaban esa conducta, pero que sí han tenido mucho respeto de parte de la sociedad. Entonces el respeto debe ser de doble vía, del ciudadano a la autoridad y también de la autoridad al ciudadano. ¿Cuáles, doña Yanira, técnicas pudiéramos quizás brindarle a las familias que nos escuchan? Nuestro programa siempre nos escuchan padres, docentes, psicólogos. ¿Qué consejos pudiéramos darle o técnicas que ustedes quisieran, o sea, que usted en nombre de la fundación quisiera de repente compartir hoy con nosotros para ir fomentando esa cultura de paz? Bien, en los ambientes? Como te decía, Sofía, es importante tener escucha activa, entender que el diálogo es la mejor herramienta para solucionar los conflictos, que los conflictos no tienen por qué concluir en un acto de violencia, jamás, porque no hay nada que justifique una agresión, ni física, ni económica, ni psicológica ante otro ser humano. Entender que es importante esa comunicación asertiva hacia los demás, esa tolerancia a los diferentes criterios, porque a veces no somos para nada tolerantes y entendemos que tenemos que imponer nuestra creencia a como dé lugar en cualquier escenario, y no es así.
Y se crea un ambiente un poquito también desagradable. Totalmente. Hasta de la manera más sencilla. Sale un grupo de amigos a compartir, pero llega uno que es el que dirige lo que se va a pedir, lo que se va a beber, entonces, de alguna manera estoy imponiendo y es como... Exacto. Tenemos que ponernos, ser más empáticos y solidarios con los demás para mantener esa atmósfera de una cultura de paz que tanto se necesita. Realmente estamos en una sociedad cargada de violencia. Vemos muchos problemas de salud mental que no están siendo abordados correctamente, ni se le ha dado como esa prioridad a nivel nacional. Y personas que son excusadas también por su situación mental. Entonces, él tiene una situación mental, ella tiene una situación mental, entonces dejamos que esa persona acabe con todo el mundo. Entonces, y no debe ser. Y no está correcto. Debe buscarse ayuda. Ante los actos de violencia siempre llamamos a tener una red de apoyo, a no silenciar, porque cuando conocemos de un caso, el silencio alimenta más la violencia. Y insistimos que es desde el hogar donde sembramos esos valores, donde modelamos con el ejemplo y donde necesitamos no dejar un mundo mejor para nuestros hijos, es dejar hijos e hijas mejores seres humanos para el mundo. Hacer énfasis en el ser, no en el tener, porque también se vive mucho del tener, de la competencia, es de alimentar ese ser. Cuando alimentamos esa vía espiritual, como te decía, hay que tener paz interior. ¿Cómo la encontramos? Cada quien tiene su sistema. Si es orar, leyendo, alejándose. Una buena lectura, haciendo ejercicios de respiración, pero es encontrarse como a sí mismo y cada día ofrecer dar la mejor versión de la persona sin importar la adversidad que encuentre. Sí, y aclarar, porque quizás muchas personas que nos están escuchando dirán, ay, qué fácil, qué bonito suena eso de la cultura de la paz. Si esas personas supieran todo lo que yo tengo. Sí, estamos cargados de manera personal con infinitas cosas. Así mismo es. Pero es tratar de pausar y ver dentro de mi escenario qué yo puedo hacer para vivir en paz, para vivir verdaderamente, como decíamos al principio, una cultura de paz. Exacto. Y paz no es vivir en zen, porque la gente interpreta, sí, doña Yanira ahora quiere que vivamos en zen. No, la gente tiene sus estallidos, la gente tiene sus diferencias, la gente tiene derecho a... Pero es saber, o sea... Es el momento, la forma. Exacto, la forma, el tono, cómo tú manejas ese conflicto sin necesidad de humillar, de menospreciar, de agredir a esa persona. Era lo que usted decía, por ejemplo, el que usted puso el caso de la persona que no lo dejaban hablar y accionó con un arma blanca. Igual el caso del general ese que hubo también por una risa. Exacto. Entonces a veces de repente como... Me voy a igualar. Puede ser que haya habido una burla, no lo sabemos, ¿no? Exacto, no sabemos. No sabemos lo que pasó ni las interioridades, pero realmente cuando vemos el caso como a grosso modo decimos, por una burla, o sea, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a llegar por una burla? Exacto. O hasta dónde yo estoy dispuesto a llegar por una diferencia o por algo que me está molestando. Exacto, pero en este país hemos visto, lamentablemente, que hasta por un parqueo ha habido un asesinato. O sea... Pero es que damos lo que tenemos. Y como te dije, si pensáramos antes de actuar, no actuaríamos con tanta impulsividad. ¿Qué es lo que al final queremos? Que esos comportamientos, que rechacemos la violencia como método de solución de conflicto. Y yo creo que tenemos que hacer una gran labor, los que estamos educando también, en enseñar a jóvenes y niños a no culpar el de fuera. Porque también tenemos un poquito... Ese es otro, exacto. Tenemos un porque poquito... para defendernos siempre culpabilizamos a los demás. Es que él me sacó de quicio, él me violentó, él me provocó, él me... No, o sea, pero asume tú. Exacto. Asume las consecuencias y asume tus posiciones y no justifiquemos, porque entonces es una manera de justificar. Es cuando en un periódico se pone hombre celoso mata a mujer. Es que no podemos justificar que los celos, porque hay que matarla.
Usted habló algo al principio muy importante, que de hecho nosotros en Didáctica tenemos un programa de desarrollo socioemocional que se llama Construyo, que habla mucho de reconocer las emociones. Y claro, ese programa lo trabajamos con niños del nivel inicial, pero era lo que yo le decía, a medida que van creciendo, es también enseñarlos a hablar desde el yo. Cómo tú te sientes, porque volvemos a lo mismo. Doña Yanira me dijo. No. Yo me sentí mal porque doña Yanira me dijo tal y tal cosa y yo me sentí agredida. Y yo, o sea, hablar desde el yo. Y hablar desde el yo es un ejercicio súper difícil porque tengo que reconocer o aceptar tanto mi debilidad como mi ira, como mi frustración o mi alegría, porque podemos también hablar en positivo. Pero es un ejercicio interesante que invitamos a nuestros oyentes a hacerlo y a reconocer como su falta, su debilidad. Como usted dice, o sea, si en un encabezado yo pongo hombre celoso mata mujer, ¿qué yo estoy tratando de comunicar? Justificar esa que violencia. Él estaba celoso y la mató. Exacto. No. Entonces, ¿qué estamos dando a conocer a la sociedad? Que todos los hombres celosos tienen la capacidad. Tienen derecho. O del derecho. De matar a su pareja. Exacto, a su pareja y no debe ser. Sí. Hay que trabajar. Hasta los encabezados de comunicación sería interesante evaluarlos. Cómo comunicamos y cómo subliminalmente justificamos la agresión. Así mismo. Por eso te decía en principio la importancia y el poder que tienen las palabras. Porque es que lo vemos en nuestro adolescente cuando... Yo digo que es muy bonito cuando ese adolescente se para y nos externa su problemática porque se ve que de alguna manera tocamos su corazón y nos tiene la confianza de comunicarnos. Pero y ven algo más allá de la agresión, ven que hay un horizonte donde no todo es negro y agresivo. Así mismo es. Y que pueden salir si buscan ayuda. Pero vemos muchas lesiones en la autoestima. Y esto hace que los niños y las niñas en los centros educativos pues sean más vulnerables a sufrir de bullying. Porque siempre hay, si estudia mucho es que es un nerd. Siempre hay como un calificativo. Si tú no sales, tú eres una quedada. Exacto. Tenemos, increíblemente, ya se nos va acabando el tiempo, pero para ir cerrando, me gustaría saber, yo creo que próximamente ustedes van a tener una premiación, si nos contaría un poquito. Ay, sí, bueno, acabamos de hacer el Premio Nacional a la Promoción de la Paz y las Buenas Prácticas. Es un premio que instituimos en el 2020 con la finalidad de dar a conocer personas e instituciones que de una u otra manera están construyendo esos valores de paz y esa cultura de convivencia pacífica que tanto necesitamos. Nos honramos de haber entregado el Premio Nacional de la Paz a la doctora Soraya Lara de Mármol, la presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas. Qué bien. Que tiene 19 años trabajando, ayudando a mujeres víctimas de violencia y a la familia en general, ofreciendo mensajes para que se viva en armonía y se viva con respeto y con todos los valores. También entregamos el premio a las buenas prácticas pacíficas al padre Tomás García, que es vicepresidente ejecutivo de la Fundación La Merced, que trabajan contra el trabajo infantil. Hacen una labor bellísima ellos. Y como... niños maltratados en la calle. Sí. Y como premio al joven de prácticas pacíficas, se lo entregamos a Catherine Motica, que es la fundadora de Yompéame. Ay, que sí, también que hace ha hecho un una trabajo labor maravilloso. Muy encomiable. Sí. 3 personas que son un referente para nuestra sociedad, que es lo que queremos. Promover este tipo de trabajo que benefician a la familia y a la sociedad en general. Qué bien. Nosotros desde Didáctica, en víspera de la celebración del Día de la Paz, quisiéramos que se invitar a los hogares, a los centros educativos a hacer reflexión sobre esa verdadera cultura de la paz,
evaluar usted hablaba ahorita de disciplina positiva, evaluar esos códigos disciplinarios que hay en la casa Porque y en tengo los para centros. decirte, Sofía, que también tenemos testimonio de adolescentes de que es el docente el que ejerce violencia contra Hacia él, ellos. claro. O sea que por eso Eso es se presta necesario mucho. Ujú. seguir sensibilizando y creando conciencia a todos los sectores de la sociedad. Sí. Y darle vamos a decir, un respiro de esperanza a las familias, que nunca es tarde para cambiar como códigos de conducta, nunca es tarde para cambiar la dinámica familiar, la dinámica de comunicación, esa dinámica que quizás no ha sido la más sana. Nunca Exacto. es tarde. O sea, siempre hay canales. Aquí tenemos Sí. esta Fundación Vida Sin Violencia, pero igual como yo decía ahorita, el entrar a internet y buscar información valiosa, comprobada, no leer cualquier Exacto. cosa, sino algo que podamos leer y nos haga sentido, y romper un poquito el esquema, porque también tenemos culturalmente y educacionalmente cargamos con esa mochila de que yo fui criada así, eso es así, y no queremos romper un poco ese molde, entendiendo que hay algo mejor. Yo creo que si estimulamos más Ujú. a nuestros niños y nuestras niñas, fortalecemos todas las conductas positivas que quisiéramos. Ujú. Y tenemos que Bajar los niveles. bajar los niveles de represión, de críticas No, y que- usted decía algo. que le hacemos. Etiquetamos. Entonces, quizá en vez de etiquetarte, me voy a enfocar en lo positivo que tú tienes. Y entonces, hablando de lo positivo que tú tienes, entonces ahí sí aprovechar y decir, creo que pudieras mejorar un poco en este aspecto. Mira, Sofía, pero lo que es etiquetar, yo supe de un caso de un niño que la abuelita lo presentaba como el cerdo de la familia. Óyeme, Qué qué horror. término tan despectivo. ay, sí. El cerdito, porque era Porque el cerdito es gordo, es ego sucio, bien es feo, gordito. Claro. Y el chico ya es un hombre y sigue siendo gordito. Ujú. Pero qué pena es etiquetar así. No, y se debe mirar en el espejo y debe ser horrible, porque tal vez él es gordito y no le importa, pero le dicen el cerdito, o sea. O sea, Ujú. tenemos que cuidar mucho las palabras que decimos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Sí. No comparar, no etiquetar, estimular. Ujú. Y no. Y sobre todo, como le decíamos al principio, nuestros jóvenes tienen tanta información a la mano que tenemos que tener cuidado, porque realmente la información ellos la buscan y Así entonces hay mismo que es. tener cuidado. Y Doña convivir Yanira, en paz es un compromiso día a día ay sí, y individualmente. y uno O sea, duerme mejor en paz. claro que sí. Es que da alegría, da salud, da múltiples beneficios. Nada, quisiera darle las gracias por acompañarnos hoy. La verdad que, y felicitarla Amén. a usted y a su equipo, porque la verdad que están haciendo un trabajo maravilloso. Invitar a esos centros educativos que quizás no conocían la fundación o no sabían que ustedes estaban tan dispuestos Exacto. a que le den una llamadita, porque ustedes son realmente un aliado. Claro que sí. Pueden ser un aliado de los centros. Y nada, ya usted sabe que Didáctica es su casa. Cuando quiera volver, aquí estamos para recibirla. Y ojalá en esta celebración del Día de la Paz todo el mundo aproveche esa celebración para hacer ajustes de paz en sus entornos. Y que sea día a día. Y que sea No día a solamente día. por el Día Internacional de la Paz. Así es. No, vamos a poner el Día Internacional como un arranque. Exacto. Pero que se haga un compromiso. Gracias a nuestros oyentes. Recuerden seguirnos en YouTube, en Spotify y asistir a nuestra cita de todos los martes. Y nada, muy agradecidos y despedirnos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje.